Hola a todos, a todos mis alumnos y a gente que esté interesada en la historia de España contemporánea y en la selectividad. ¿eh? Volvemos a hacer un nuevo tema para ayudar a estos alumnos, sobre todo para la prueba de selectividad. Bueno, estamos con un nuevo tema que es la Segunda República. Vamos a ponerlo aquí. ¿eh? Este es el símbolo de la Segunda República que duró desde 1931 a 1936. Vamos a comenzar el tema y lo vamos a dividir en unas partes, como sería una introducción, final de Alfonso XIII, un gobierno provisional y la Constitución. Yo esto lo suelo poner junto. Iría desde abril hasta octubre del 31, aunque la Constitución es de junio del 31, pero lo podemos poner hasta octubre. Una tercera parte que sería el bienio reformista o gobierno de las izquierdas. Cuarta parte, el bienio gobierno de la derecha. Y por último, el Frente Popular. Así que comenzamos el tema. Lo primero que vamos a hacer es una introducción que coincidiría con la última parte del tema de Primo de Rivera. La caída de Primo de Rivera es la última parte del tema de Primo de Rivera. Y lo ponemos íntegramente, lo vamos a meter en este tema como introducción. Entonces estaríamos en la caída de Alfonso XIII, ¿vale? Que coincide con el momento posterior a la dimisión, a la renuncia de Primo de Rivera, ¿vale? Bueno, cuando dimite Primo de Rivera en enero del 30, Alfonso XIII nombra al general Berenguer como candidato a formar un nuevo gobierno, ¿vale? Este gobierno, aquí vamos a poner algunas imágenes, este es con Primo de Rivera, Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII, ¿vale? Pero aquí ya vamos a tener una imagen con el general Berenguer, aquí está el general Berenguer y Alfonso XIII. Berenguer sustituye a Primo de Rivera en el gobierno de España. Bueno, pues como íbamos diciendo, fue un gobierno al que el pueblo popularmente se le llamó la dicta blanda. ¿Por qué? Porque fue un gobierno indeciso. Aunque aquí he puesto que quiso introducir la Constitución del 76, no es así. Hizo un intento de retornar a las libertades, pero ni volvió a la Constitución del 76, ni volvió a la Constitución del 76, ni por supuesto convocó elecciones constituyentes, no quiso hacer una nueva Constitución. Sí intenta una amnistía general, reorganizar y legalizar partidos políticos y sindicatos, algunas normativas a favor de la huelga, o sea, hace algunos intentos de democratizar el sistema, pero siempre mantuvo las formas dictatoriales. Así que era un gobierno que no estaba ni con una cosa ni con otra. Esto también hizo mucho desconfiar a los partidos de la oposición de este gobierno, ¿vale? Eh, Entre las críticas, pues principalmente intelectuales como el filósofo Ortega y Gasset van a hacer escritos en el periódico, en el Diario del Sol, va a realizar un artículo muy importante, muy crítico y de mucho éxito llamado El error Berenguer, donde criticaba todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que era un gobierno que estaba con formas dictatoriales y que quería introducir pequeñas libertades, aunque se hacía de forma muy, muy lenta, muy despacio, y esto enfadó a la oposición. Y fue motivo de que poco a poco aumentara el republicanismo, tuviera muchos adeptos, ¿vale? Aquí vamos a poner el artículo publicado en el Diario del Sol. Aquí tenemos a Ortega y Gasset. ¿Qué más? Entonces, como decíamos, las medidas eran muy lentas y había mucha desconfianza. Por eso Ortega y Gasset publica en noviembre del 30 este artículo. Muchos intelectuales como Gregorio Marañón, que fue el médico de Alfonso XIII, como Ramón Pérez de Ayala, se unieron en la agrupación al servicio de la República. En definitiva, la República iba cada vez más aumentando los adeptos. El republicano se iba extendiendo de forma imparable.
la gente relacionaba la monarquía, la gente relacionaba la monarquía con dictadura, despotismo, y el republicanismo lo relacionaba ya con la democracia. Entonces, seguimos en agosto de 1930 se firma el Pacto de San Sebastián. Aquí tenemos en el Pacto de San Sebastián, en agosto del 30, los componentes del Pacto de San Sebastián. Tenemos personalidades muy importantes dentro del Partido Socialista. Por ejemplo, aquí tenemos a Indalecio Prieto, tenemos a Marcelino Domingo, Casares Quiroga, Fernando de los Ríos, Martínez Barrio, Largo Caballero, este va a ser muy importante, un líder socialista. Socialista tenemos a Prieto, aquí está, Largo Caballero, Álvaro de Albornoz, también muy importante, este no era socialista, Alejandro Lerroux, que era del Partido Republicano Radical, y un personaje que no se os puede olvidar nunca es Manuel Azaña, ¿vale? Otro muy importante, este sería ministro de la Guerra con el gobierno provisional. Este pacto, esto es un comité, digamos, revolucionario a favor de la entrada de la República, que no se olvide, comité revolucionario. Perdón. Comité revolucionario a favor de la República y para echar a Alfonso XIII. Y tenemos a antiguos monárquicos como el presidente de este comité revolucionario, que sería Niceto Alcalá Zamora, y Miguel Maura. Miguel Maura, pues no sé si puede ser no tengo mis dudas. Miguel Maura y Indalecio Prieto fueron líderes del partido monárquico, que dejaron a la monarquía, abandonaron la monarquía para alistarse, digamos así, para potenciar, para defender, para traer la república, ¿vale? Entonces, como íbamos diciendo, se forma el Pacto de San Sebastián, pues es un comité revolucionario a favor de la llegada de la república, y van a hacer dos actos principalmente. Uno es una insurrección el 12 de diciembre en Jaca, y seguidamente una huelga general potenciada por la UGT. El golpe militar se realizó en Jaca, pero fue un fracaso, y sus líderes, sus oficiales, Fermín Galán y Ángel García, fueron ejecutados. Y la huelga general que tenían previsto hacerla, pues no se hizo. Eso no quitó el deseo de seguir luchando para traer la república. Con este comité, Berenguer, viendo el auge que está teniendo el republicanismo, pues va a convocar unas elecciones a cortes, pero no constituyentes, serían unas cortes como las anteriores, ¿vale? Esto no contenta a nadie y fracasó. Ante este fracaso, Alfonso XIII cesa a Berenguer. En febrero del 31 nombra al almirante Aznar. El 18 de febrero del 31 tenemos como nuevo presidente a Aznar. Una persona con escasas dotes políticas, bastante ineficaz. Y ante el auge que está teniendo el republicanismo, pues va a convocar unas elecciones, pero no va a hacer unas elecciones generales. Aquí tenemos al almirante Aznar. No va a hacer unas elecciones generales, sino primero va a hacer unas elecciones municipales para tantear cómo estaba la población, el nivel de republicanismo que había. Y en estas elecciones municipales del 12 de abril, del 31, pues fueron favorables a los republicanos. Podemos decir que a los republicanos. No sé si eran 41, si lo tengo aquí apuntado, 41 de las 50 capitales de provincia vencieron los republicanos, y en las localidades rurales donde aún existía el caciquismo, pues va a vencer los partidos favorables a la monarquía. Viendo esto, viendo el auge, la victoria que han tenido los republicanos en las grandes ciudades, pues se origina un movimiento de alegría en las calles. Aquí lo estamos viendo en las imágenes, jolgorio, fiesta, y se proclama la Segunda República Española el 14 de abril del 31. Aquí estamos viendo fotos. Pues primero fue en Eibar, después en Madrid, las grandes capitales, pues se proclama la República sin apenas resistencia.
el rey, pues aquí tenemos el rey Alfonso XIII abandona el país y parte hacia el exilio. Eso abandona el 15 de abril. Él lo anunció el 13 de abril que se marchaba. Entonces ya entraríamos en la República con un gobierno provisional, que no se olvide, ¿eh? Un gobierno provisional que iría desde abril-junio, aunque yo en el tema le he puesto hasta octubre, ¿vale? En octubre es cuando se hace la Constitución y a partir de ahí ya podemos hablar de el primer gobierno de izquierda republicano, ¿vale? Se proclama, aquí estamos en la proclamación de la Segunda República. En abril y este gobierno provisional va a durar hasta octubre del 31. Y por supuesto, los miembros de este gobierno provisional son los partícipes de ese comité que dijimos del Pacto de San Sebastián. Los mismos, Indalecio Prieto, Azaña, el presidente del gobierno va a ser Niceto Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos en instrucción, Largo Caballero en trabajo, Azaña en el ejército, el ministro de la guerra, etcétera, 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 ¿vale? Aquí tenemos la división en periodos durante la Segunda República. Aquí hemos puesto el periodo constituyente, nosotros hemos puesto gobierno provisional y la Constitución la vamos a meter aquí. Después empezaría en octubre del 31, veis aquí el corte que tenemos aquí, en gobierno aquí, sería octubre del 31, ya tenemos la Constitución y vendría el bienio progresista, que duraría hasta finales del 33. Después vendría un bienio conservador y finalmente el Frente Popular, ¿vale? Ahí se ve bastante claro. Pues como decíamos, pues este es el comité del Pacto de San Sebastián, que coincidiría básicamente con el gobierno provisional. Aquí tenemos ya el gobierno provisional. En los miembros, pues aquí tenemos algunas figuras. Niceto Alcalá Zamora, presidente. Miguel Maura, de Gobernación. Alejandro Lerroux, ministro de Estado, sería como del Interior. Diego Martínez Barrio, de Comunicaciones. Importantísimo este personaje, Manuel Azaña, ministro de la Guerra, y después ya con el gobierno a partir de octubre sería presidente del gobierno, ¿vale? Y posteriormente sería presidente de la República. Este es un personaje muy importante en la Segunda República. Marcelino Domingo, y aquí tenemos otro, Fernando de los Ríos, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, ¿vale? Y otro tenemos aquí, ¿vale? Economía, Nicolau Dauer. Este es catalán, Nicolau Dauer catalán, también están representados los catalanes, y los gallegos están representados en Santiago Casares Quiroga. Bueno, pues como decimos, tenemos el gobierno provisional, y el gobierno provisional va a hacer una serie de decretos. Lo primero que va a hacer es una serie de decretos rápidamente aquí, y se va a encontrar con importantes problemas, ¿vale? Oposición del ejército, rechazo de los propietarios, oposición de la iglesia, huelgas, problemas territoriales con los catalanes. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ver el capítulo titulado Gobierno Provisional y Constitución. Pues mira, aquí he puesto, esto es de vuestros apuntes, el Gobierno Provisional en la primavera del 31, desde... Bueno, pues podemos poner abril, mayo, pero yo lo pondría incluso hasta diciembre, hasta que se hace la Constitución, que es hasta diciembre. Esto no hay ningún problema, tú lo puedes poner como tú quieras. Lo importante es que tienes que distinguir, que lo he puesto aquí, este es muy importante, este esquema que te he pasado, las distintas reformas que se hacen con el gobierno provisional y con el gobierno de izquierda en diciembre del 31. Es lo mismo, pero no es exactamente igual. En este apartado son unos decretos que se comunican de forma muy rápida. Es muy urgente hacer unos decretos para cambiar el régimen. Y aquí ya digamos que está el tema más sosegado. Ya se ha hecho una constitución y van a seguir haciendo leyes, ¿no? Y cambian. Es importante que tú hagas un cambio, que tú demuestres ese cambio en el examen. Entonces, durante el gobierno provisional va a haber unos decretos para la reforma religiosa, para la cuestión regional, militar, en el campo, y también en el gobierno provisional se van a tratar esos mismos temas, pero ya con leyes más específicas. Aquí se va a tratar mucho más detalladamente
mientras que en el gobierno provisional va a ser más rápido y no se va a tratar de forma tan detallada, sino que va a lanzar decretos muy rápidamente para ir cambiando el régimen, ¿vale? Bueno, pues entonces tenemos el gobierno provisional y la Constitución. Es el primer punto, recordar, el primer punto lo tenemos aquí. Perdón, aquí esta no es. Y tenemos aquí, estaríamos en el primer punto, que es el gobierno provisional y la Constitución. De esto, pues nombrar los decretos más rápidos que se lanzaron para cambiar el régimen. Entonces seguimos por aquí. Voy pasando aquí para que lo veáis. Estamos aquí y lo que va a hacer, pues las distintas, en la cuestión agraria, los dos aspectos más importantes que tiene que decir del gobierno provisional en la cuestión agraria es la ley de términos municipales que obliga a contratar primero a los jornaleros residentes en la localidad y el decreto sobre el laboreo forzoso que obliga a los propietarios a cultivar la tierra. Otros decretos, otros apartados serían autorización de arrendamientos colectivos, se implanta el seguro de accidente de trabajo, la jornada de 8 horas. Pero los dos más importantes son los que hemos subrayado aquí. La ley de términos municipales y el decreto sobre el laboreo forzoso. La cuestión militar, pues el decreto de retiros. ¿Esto qué quiere decir? Que o los oficiales, los altos mandos, juran la república o se tienen que ir a su casa, jubilados, retirados, con el sueldo íntegro, pero se tienen que marchar. Esto lo hizo Azaña, un decreto muy rápido, extraordinario, el 25 de abril, donde se pasa la reserva con el sueldo íntegro a los militares que no quieran, aquí viene, que no juraron la fidelidad a la República. ¿Vale? Azaña también va a revisar los ascensos que se hicieron antes por mérito de guerra, sobre todo por mérito de guerra de África o por elección de Primo de Rivera. Anuló los ascensos llevados a cabo durante la dictadura. 300 militares perdieron 1 o 2 grados, entre ellos Franco. Cerró academias militares, una de ellas fuera de Zaragoza, cuyo director era el general Franco. En definitiva, son medidas muy rápidas con el objetivo de modernizar las Fuerzas Armadas, subordinar el poder militar al civil y también muy importante en reducir el número de oficiales, porque había más mandos, casi podemos decir que había más mandos que soldados. O sea que esto de modernizar la Fuerza Armada también tiene mucho que ver con la reducción de los oficiales, ¿vale? En enseñanza, sí, muy rápidamente, puedo decir unas normas muy generales, ¿no? Reforzar la presencia y el control del Estado en la enseñanza, en el sector educativo, dominado por la Iglesia, como siempre sabemos nosotros. Ahora estamos en un régimen de más democracia, más libertades, y entonces más laico sobre todo, hacer un Estado más laico y por supuesto va a intentar quitarle poder en la educación a la Iglesia y fomentar la enseñanza pública, por supuesto. 6.500 nuevas escuelas, 7.000 nuevos maestros, etc. Pero estos son, como digo, en el gobierno provisional, todas estas medidas pues son muy rápidas, las va avanzando muy rápidas y ya cuando tengamos el gobierno establecido después de la Constitución va a ir desarrollando todas estas medidas, ¿vale? La cuestión territorial se encontró con un grave problema. Aquí Francesc Macià proclama la República Catalana. Esto fue un jarro de agua fría para el gobierno provisional. Y va a ser un problema para el gobierno provisional. De hecho, aquí lo tenemos, Francesc Macià proclama la República Catalana y me parece que fueron 3 miembros del gobierno, tuvieron que desplazarse a Cataluña para convencerle de que ese no era el camino. Entonces, le van a prometer el estatuto cuando ya ellos estén en el gobierno de izquierda, en el bienio progresista, pues sí que le van a desarrollar la autonomía para Cataluña, también para el País Vasco y para Galicia, pero estas dos son posteriores, ¿vale? Bueno, y ya por último, otra de las cuestiones muy importantes sería la cuestión religiosa y que tuvo grandes detractores y creó importantes debates incluso dentro del propio gobierno provisional, porque Miguel Maura y Alcalá Zamora eran católicos y entonces tuvieron aquí un choque con sus compañeros de gabinete, ¿vale? Como decimos aquí, fue uno de los aspectos más importantes y debatidos.
se va a dar un proceso de secularización política, de laicismo, para superar la tradicional identificación que había entre Estado y la Iglesia Católica. Se declara, estas son, como hemos dicho antes, son primeras medidas. Se declara la libertad de culto, se declara voluntaria la enseñanza religiosa, y estas intenciones, estos objetivos, luego van a ser desarrollados ya en el gobierno, en el bienio de izquierda, ¿vale? Aquí va a recibir duras críticas, aquí vamos a tener las críticas de la jerarquía eclesiástica, sobre todo este hombre, el arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que va a estar continuamente criticando estas medidas que la ha considerado demasiado laicas, ¿no? o anticlericales. Una cosa es el laicismo y otra cosa es el anticlericalismo. Bueno, y otro de los grandes problemas que tuvo este gobierno provisional fue la quema de conventos, la quema de edificios religiosos entre el 10 y el 11 de mayo, que tantos problemas le ocasionó al gobierno provisional y tantos problemas, digamos, que le va a ocasionar al gobierno republicano de izquierda. Esto a nivel en el exterior tuvo muy mala prensa y fue muy criticado porque el sector conservador, el sector religioso, pensó que no se habían tomado las medidas necesarias para combatir la quema de conventos y de edificios religiosos. Lo tacharon como un gobierno incompetente y muy pasivo, ¿vale? Por todo ello, Pedro Segura, el arzobispo de Toledo, y Mateo Mújica, el de Vitoria, criticaron duramente a este gobierno provisional. Bueno, y después ya la medida estrella, bueno, pues va a ser la creación de unas cortes constituyentes. Va a convocar unas elecciones para que el gobierno que saque de ahí cree una constitución. Sería la constitución del 31. Las elecciones son el 28 de junio. Hay dos vueltas y la otra sería entre el 19 de julio y el 8 de noviembre. El caso es que en diciembre, no sé si el 9 de diciembre, ya tenemos la constitución del 31. ¿Vale? Voy a ver si tengo por aquí, tengo que tener yo, bueno, esto es hazaña con el ministro de Guerra, los problemas que tuvo con los distintos oficiales, ¿vale? Que le criticaron. Vamos a ver, nada más proclamarse la República, pues tenemos, se derriban monumentos, se cierra el ABC, o sea, hay un jolgorio, una algarabía de manifestaciones a favor de la República, la gente pues está muy exaltada, mucha alegría, y entonces pues se hacen actos de este tipo, ¿vale? Y sobre la Constitución, aquí tenemos, lo que estábamos diciendo, será una Constitución democrática, laica, descentralizadora, porque le va a llevar, promete estatutos de autonomía a Cataluña, el País Vasco y Galicia, consagra la supremacía del poder legislativo, una sola cámara. Aquí tenemos otras imágenes, ¿vale? Sobre la Constitución del 31. Educación primaria obligatoria y gratuita, propiedad privada pero con posibilidad de expropiación por utilidad social, se pueden expropiar y sin remuneración a propietarios de, por ejemplo, en el campo, se puede expropiar terrenos que el gobierno considere oportuno e incluso sin indemnizar. En organización territorial sería el Estado íntegro, pero con la posibilidad de declarar autonomías, ¿vale? Autonomía dentro de un Estado íntegro. Se aumentan los derechos y libertades de los españoles, sufragio universal, con 23 años, no con 25, el voto femenino aparecerá en el 33, derecho al divorcio, el matrimonio civil, división de poderes muy acentuada, una sola cámara, se quita el Senado. La forma de gobierno, lógicamente, es la República, presidente de la República, elegido por las Cortes para 6 años. Soberanía popular, una constitución extensa y pormenorizada, 125 artículos. La ideología es democrática, progresista, laicista, y fruto del consenso entre republicanos y socialistas, sin apoyo de los partidos de derechas, ¿vale? Aquí en nuestros apuntes
pues vamos a ver nuestros apuntes. Me parece que lo tengo por aquí. Pues aquí vienen vuestros apuntes, ¿eh? Una república democrática, soberanía popular, Estado integral, pero un Estado unitario, no federal, ¿eh? Como ocurrió con la Primera República, con el cantonalismo y aquellos republicanos federales, ¿no? No es federal, es unitaria, pero reconoce el derecho a ciertas regiones a tener un estatuto de autonomía. Una sola cámara, bueno, es repetir lo mismo. Jefe del Estado del Presidente de la República de 6 años, ¿vale? Este presidente de la República tiene mucho poder, ¿eh? Puede elegir y quitar gobiernos, ¿eh? Es algo parecido al monarca. ¿Qué más? Tenemos por aquí un poder ejecutivo, el poder ejecutivo en el jefe de gobierno y sus ministros, hacen leyes que aprueba el Parlamento, lo típico que hemos visto nosotros. Se garantizan los derechos individuales y colectivos, se establece la libertad de culto, separación entre el Estado y la Iglesia, no existe obligación por parte del Estado para mantener a la Iglesia, independencia importante, la independencia del Poder Judicial, a ver si lo subrayo por aquí, aquí está. Se suprime la jurisdicción militar, salvo en caso de guerra, y juicios conjurados. Bueno, pues ya tenemos básicamente lo que se ha configurado como la Constitución de 1931. Y aquí vamos a dar por terminado esta primera parte y ya ahora en otros vídeos pues explicaremos lo que es el bienio progresista, el bienio de derechas y el Frente Popular. Y así terminamos el tema.